CIPSA-Trade. Muy buenas noches. Mi nombre es Agustín Rodríguez. Soy miembro del equipo de gestión comercial de CIPSA-Trade. Es un honor para CIPSA compartir este evento con todo el personal de salud que esta noche nos acompaña. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar al doctor Juan Carlos Jacinto Tinajero, quien es doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el posgrado de cáncer pulmonar en la Universidad de Barcelona y actualmente se desempeña como cirujano general y de tórax en el Hospital Ángeles Lomas. El doctor nos hablará sobre los conceptos técnicos en recesión traqueal. Adelante, doctor, los micrófonos son suyos. Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias, Agustín, por la presentación y gracias a CIPSA-Trade por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes el día de hoy, continuando con un tema que ya iniciamos en webinars previos sobre la cirugía de tráquea, que, como ya hemos comentado, bueno, pues es una de las principales áreas para el cirujano de tórax, donde actualmente hay mucho desarrollo desde el punto de vista del tratamiento endoscópico, pero lo interesante es que mucho del conocimiento de los conceptos quirúrgicos ya que tienen algunos años, pues han prevalecido y es parte de lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Entonces, vamos a revisar los conceptos técnicos en relación a un tema que me gusta mucho, que es la cirugía de tráquea, la resección traqueal. Ya en el webinar anterior habíamos hablado algo de los antecedentes, de las indicaciones de la resección, tanto en la patología neoplásica como en la patología benigna, que es la más frecuente, la estenosis subglótica. Y bueno, no podremos iniciar sin mencionar a los padres de la cirugía de la tráquea. Aunque la fisiopatología de la estenosis subglótica se conoce desde hace más de 500 años, no fue hasta principios del siglo pasado donde estos dos médicos, con una historia muy interesante, se comprometieron y prácticamente dedicaron su vida a la cirugía de la tráquea. Entonces, como parte de la fisiopatología, recordemos que los principales factores son la intubación prolongada, la presión de un globo inflado a nivel de la mucosa de la vía aérea y más recientemente se identificó también el exceso de movimiento de la cánula de traqueostomía, es un mecanismo de trauma repetitivo por una cánula que está no bien sujetada, también condiciona un trauma frecuente. Entonces, estos son los conceptos que abordaron tanto el doctor Hermes Grillo en Boston como el doctor Griffith Person en Toronto, que a la par pues desarrollaron sus escuelas de cirugía torácica, más el doctor Pearson, propiamente la cirugía torácica formal, y el doctor Grillo, bueno, no se quedó atrás, pero él sí se dedicó más a desarrollar los temas de cirugía de tráquea. Desafortunadamente ya no nos acompañan ninguno de los dos. En lo personal tuve la fortuna de conocer al doctor Pearson hace algunos años cuando en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición organizábamos nuestro congreso anual en cirugía de tórax. Tuvimos la oportunidad de tenerlo. Realmente una persona muy simpática, muy carismática, un poquito difícil de tratar a su esposa, nada más a manera de anecdotario, dijeron, bueno, pues llévalo a cenar, y bueno, pues yo lo llevé a cenar donde me gustaba, o sea, a Novatés, ¿no? Y lo llevé, bueno, a un restaurante argentino que está allá por el sur, y el restaurante para un viejo jovencito. Entonces, ¿cómo olvidar todo eso? Pero Gref, afortunadamente lo tuvimos y tuvimos la oportunidad de compartir, o que más bien que él nos compartiera y, parte del conocimiento que se generó a través de todos esos años. Entonces, ¿en quién tendríamos que sospechar, como ya hemos mencionado, una patología traqueal?
Bueno, pues cualquier paciente que haya estado bajo ventilación mecánica o que tenga un antecedente inmediato de decanulación de una traqueostomía, ¿sí? Los cuales se presentan generalmente al servicio de urgencias por la presencia de disnea o bien de estridor. Estos pacientes, ya mencionamos anteriormente, el manejo inicial, darles reposo, posición semifowler, el oxígeno suplementario y muchos se benefician de una primera dosis de esteroides para tratar de disminuir la inflamación a nivel de la vía aérea. En muchos de ellos se va a considerar una broncoscopia de urgencia. Afortunadamente, ahora después de la era post-COVID, sabemos que el 80% de los pacientes que llegan a un servicio de urgencias con estas, adoleciendo de estos síntomas, da tiempo para estudiarlos, abordarlos y programarlos de manera electiva en un quirófano, ¿sí? Solo un 20% de ellos realmente, que no es nada despreciable, van a requerir una broncoscopía, entre comillas, urgente dentro de las primeras 24 horas. Generalmente son los pacientes que se presentan con una estenosis subglótica, como la que se presenta en esta imagen. Podemos ver aquí las cuerdas, ¿sí? El inicio del cono, prácticamente a 5 milímetros tenemos una estenosis concéntrica, ¿sí? Con una luz prácticamente milimétrica. Aquí apenas pasa el broncoscopio pediátrico de 2 milímetros. Entonces, como mencionaba el doctor Argote hace algunos años, el paciente está respirando por un popote, ¿no? A veces, en los ejercicios que hacemos con los residentes, es lo que le decimos: a ver, ponte a respirar con un popote para ver qué se siente, ¿no? Y a veces no te apuras a programarlo, pero bueno, es aquí, cuando tenemos estas estenosis críticas, que el paciente prácticamente está en disnea en reposo. La evaluación preoperatoria ya la hemos mencionado también, ¿sí? El abordaje radiológico para conocer la anatomía externa del tipo de lesión que tiene el paciente. Aquí podemos ver una estenosis en este corte coronal de tomografía, una estenosis a nivel del tercio proximal de la tráquea, ¿sí? Todos quisiéramos tener un tipo de lesiones, ¿sí? Porque tenemos las cuerdas libres y prácticamente unos 2 centímetros libres de tráquea. Y tenemos una estenosis que no se aprecia muy larga, como de 1 a 1.5 centímetros, y el resto de la vía aérea se ve normal, ¿no? Entonces, es la estenosis con la que debiéramos de iniciar los cirujanos nuestro entrenamiento en traqueoplastías, ¿no? El abordaje endoscópico, conocer el tipo de lesión por dentro, su ubicación. Número 1, recordar el estatus de las cuerdas vocales, que sean movibles, que estén sanas. De nada sirve una traqueoplastía en un paciente que ya no va a fonar, ¿sí? Número 2, la localización. Cuánto tengo hacia arriba de tráquea normal. Y en el caso que podamos ver de manera endoscópica hacia adelante de la lesión, esto sobre todo en pacientes que tienen una traqueostomía, pues verificar el estado y la longitud de la tráquea restante. El estado nutricional, como sabemos, es algo bien importante. El concepto que debemos de llevarnos el día de hoy es que la cirugía de tráquea, la resección traqueal, es un procedimiento que debería de ser electivo en los mejores días del paciente. Esto es cuando está libre de infecciones, cuando respira bien porque tiene una traqueostomía o porque lo hemos dilatado recientemente y que las otras comorbilidades están controladas, ¿no? Es un paciente que el objetivo posterior a la cirugía es que egrese del quirófano extubado y bajo ventilación espontánea, ¿no? La evaluación de preoperatoria siempre debemos saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a operar. Como cirujano, tú siempre debes de entrar con un plan quirúrgico, debes saber qué es lo que vas a hacer, qué es lo que puedes esperar y el tener el mayor control de estos factores
es lo que va a permitir que haya menos complicaciones, ¿no? Bueno, una vez que el paciente ingresa al quirófano, ¿qué es lo que sucede? ¿Ok? Debemos de tener ah, listo, sobre todo un procedimiento, la posibilidad de estar listos para un procedimiento híbrido, que puede ser endoscópico y obviamente la cirugía abierta. Generalmente los pacientes que llegan con una estenosis crítica, el problema principal que tenemos es el manejo de la vía aérea. Y lo que el anestesiólogo siempre te va a cuestionar es cómo lo voy a ventilar, ¿no? Te dicen, oye, pues ¿cómo le vamos a hacer? Porque dice la tomografía que tiene una luz de 2 milímetros y pues bueno, no pasa ni el tubo número 4 o 5. Entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, muy frecuentemente los pacientes requieren de una broncoscopia inicial bajo sedación, casi el paciente despierto, para no perder el automatismo respiratorio y probablemente hacer una dilatación en ese momento, la cual no debe ser una dilatación total, debe ser una dilatación suficiente, es lo que se recomienda por los grupos de cirugía de tráquea, con la intención de que te quepa un tubo 5. 5.5 es más que suficiente. Con eso tú le puedes proveer un adecuado volumen respiratorio al paciente. ¿Ok? Esta misma broncoscopia inicial nos va a ayudar para evaluar el estado actual de la vía aérea, es decir, un nuevo control. El paciente ya ingresó sin síntomas, sin datos de infección, en un estado nutricional adecuado, pero yo dentro del quirófano tengo que ver cuál es la situación actual de la vía aérea. Es decir, si es una mucosa que se ve con menos inflamación, es una mucosa que se ve sana, ¿sí? Ausencia o presencia de secreciones. Son los datos que nos van a permitir en ese momento decidir o confirmar que sí vamos a seguir adelante con el procedimiento. ¿Ok? Y siempre tener en mente que el estándar de oro, si es que pudiéramos llevarlo así, es que nos enfrentemos a una lesión que no sea mayor en longitud de 4 centímetros, que es el promedio de distancia de tráquea que resecan los grupos que se dedican actualmente a traqueoplastías. Y recordemos que entre mayor longitud es mayor la complejidad al realizar la anastomosis por el concepto de la tensión. Cuando tenemos que realizar una resección mayor, vamos a verlo ahora más adelante, tendríamos la necesidad de realizar algunas maniobras de liberación de la vía aérea. No olvidar que en ocasiones me ha tocado a mí, en lo personal, que llegan pacientes con estenosis pues muy críticas, donde a veces no es tan factible hacer una dilatación y en ocasiones tenemos que hacer una traqueostomía pues mini temporal. Me refiero a mini temporal a que te tienes que hacer la traqueostomía ahí para poder hacer la traqueoplastía. En estos casos lo que se recomienda es que tú realices la incisión o la traqueotomía a lo más cerca o involucrando el sitio de la estenosis. Esto último a veces es un poco complejo cuando tienes verdaderas estenosis muy francas, con mucho tejido fibroso, prácticamente no puedes ni siquiera hacer un corte longitudinal para entrar a la luz. Y a veces se vuelve un poco complejo el ambiente en el quirófano porque pues el anestesiólogo está estresado, todos te empiezan a decir que la saturación está bajando, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que recomiendo en esos casos es que en el anillo que está adelante de la estenosis, hagas la traqueotomía ahí en ese momento, de preferencia una herida pequeña, una incisión longitudinal que te permita o evite perder este tejido y meter una cánula pequeña, ¿no? Una cánula a la vía aérea y empezar tu procedimiento. En cuanto a la anestesia, bueno, hay algunos anestesiólogos en nuestro país que han tenido ya el entrenamiento en tórax, anestesiología torácica, que bueno, hay un curso en el INER de un año
en algunos programas, como nosotros en la raza tenemos alumnos de posgrado de alta especialidad haciendo el fellow, le llaman ellos, de anestesia cardiotorácica, y tienen la oportunidad de al menos entrar un poco a tórax, aprender la teoría y la práctica de la colocación del tubo doble lumen, y también ya cada vez más se familiarizan con el abordaje endoscópico, es decir, con la broncoscopia. El anestesiólogo debe ser familiarizado con la ventilación en jet, cuando hay que dar un aporte de oxígeno a través del orificio estenótico. Como mencioné, tener la capacidad de hacer procedimientos bajo sedación, por ejemplo, una traqueostomía casi en un paciente despierto. Se recomienda el método de anestesia intravenosa total con el uso de bloqueadores musculares de larga acción y narcóticos de corta duración. Lo que se debe de preparar desde antes de la cirugía y el día de la cirugía es tener el concepto de que una de las metas después de realizar la traqueoplastia es que el paciente tiene que salir extubado y bajo ventilación espontánea. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? El 95%, si recordamos en los webinars pasados, afortunadamente la mayor cantidad de estenosis a nivel de la tráquea se encuentran en el tercio proximal y en el tercio medio, ¿no? Tomando en cuenta dónde es la localización del tubo, del globo del tubo orotraqueal. Entonces, gracias a esta localización, afortunadamente el 90% de las cirugías de tráquea se puede realizar por un abordaje cervical, ¿sí? A realizar una incisión en collar clásica. Generalmente recordemos, localizar la horquilla externa, 2 traveses de dedo por arriba, aprovechando uno de los pliegues naturales, se hace una incisión, ¿sí?, de esternocleido mastoideo a esternocleido mastoideo. Es más que suficiente hacer esto y continuar con la disección, ¿sí? Creamos un colgajo superior y un colgajo inferior. Hay algunos cirujanos que les gusta referir el colgajo. Generalmente identificamos el músculo cutáneo del cuello, alias el platisma, y hacemos un colgajo extenso, tanto cefálico o proximal como el inferior, ¿no? Esto nos va a permitir ya desde ese momento quitarle tensión a la herida e ir liberando la tráquea. Nos mantenemos en la línea media, tenemos que identificar los músculos pretiroideos y dividirlos a cada lado. Lo que vamos a encontrar de manera inicial es la tiroides, y lo que nosotros siempre realizamos es, una vez que tú identificas la tiroides, divides el istmo, se realiza una división haciendo una sutura a cada lado e incidiendo en medio. Entonces la tiroides se va a abrir a cada lado y eso te permite tener libre la línea media de manera completa. Entonces esta es la visión que todos vamos a tener cuando ya estemos más familiarizados en cirugía de tráquea, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que es el cartílago tiroides. Este es el cartílago cricoides, por aquí, y aquí inician los anillos traqueales, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta es una disección muy alta, ¿sí?, separando los músculos pretiroideos. Prácticamente te vas hacia el hueso yoides. Esto te permite, como mencioné, que se vaya liberando y te acercas a el hueso yoides, que a veces es necesario dividir cuando necesitas la liberación de la laringe. Al liberar el hueso yoides, los músculos que se insertan, que son los músculos prácticamente del cartílago tiroides, permiten que descienda
el tiroides junto con el cricoides de 1 a 1,5 centímetros. Entonces, eso te ayuda a quitarle tensión a la anastomosis. En cuanto al colgajo inferior, básicamente tu límite es el pulso de la arteria inominada, ¿sí? La disección se hace anterior, se identifica la fascia pretraqueal, se incide la misma y sobre la cara anterior, de manera inicial, con una disección Roma, es decir, de manera digital, se va abriendo este espacio. Hay que tener mucha paciencia y porque poco a poco, al dividir la grasa externa, vamos a empezar a tener espacio, ¿no? Cuando uno inicia a la herida, hay veces que, o sea, te ves muy corto, te ves muy incómodo, no hay espacio, ¿no? Pero conforme vas trabajando poco a poco tu incisión, lo vas teniendo, ¿no? Entonces, simplemente hay que tener un poquito de paciencia. ¿Sí? Esta es una vista un poquito más real, ¿no? Esta es la parte superior de cómo es como quisiéramos tener la vista de la lesión traqueal. Aquí ya se ha dividido la estenosis. Mi intención de esta foto es mostrar que no tienes siempre que tener esto. Cuando tienes una longitud, aquí vemos la zona estenótica y vemos tráquea normal. Pero no es necesario tener más de 2 centímetros, tanto distal como más de 2 centímetros proximal de disección traqueal, porque esto también favorece devascularización. Lo que actualmente se recomienda, sobre todo por el grupo de Boston, que ahora lidera el doctor Mathisen, es únicamente hacer una disección de 2 centímetros hacia abajo y 2 centímetros hacia arriba de los extremos traqueales para preparar para la anastomosis. Esto te va a evitar el riesgo de vascularización que pudiera condicionar una falla de tu anastomosis, ¿no? Principios de la disección. Una vez que tenemos expuesta la cara anterior de la tráquea, que vemos de manera adecuada los anillos traqueales, lo que sigue es separar el surco tráqueo-esofágico. ¿Sí? Entonces, uno de los cánones en cirugía de tráquea es que cuando estés haciendo esta separación de la tráquea y el esófago, es que siempre mantengas la disección o el corte cerca de la tráquea, ¿no? Entonces, pégate a la tráquea. Normalmente el nervio laringio recurrente, ¿sí?, que corre en el surco traqueoesofágico, si tú te pegas a la tráquea y empiezas a hacer una disección, ¿sí?, hasta donde ves cartílago sano, puedes utilizar un poco de energía, cauterio, a no más de 20. Y una vez que te acercas hacia donde inicia la pars membranosa, tienes que utilizar disección cortante. Es decir, a este nivel empiezas a usar la tijera. ¿Okay? Si podemos ver estos vasos, la circulación a nivel de la vía aérea y del esófago corre de manera lateral. Eso lo habíamos revisado en el webinar previo. Entonces, cuando empiezas tú a hacer la disección a este nivel con la tijera, muy frecuentemente tienes sangrado un poquito importante, guardando las dimensiones del espacio donde se está trabajando, tienes sangrado a este nivel. Entonces, ahí hay que ser muy pacientes, no perder la calma. Generalmente, el hacer compresión con una pequeña gasita, algunos segundos, un minuto, va a detener el sangrado y vas a poder continuar con tu disección. Si estás utilizando sobre todo magnificación, lupas, y puedes ver las afluentes de estos vasos, sí puedes hacer una coagulación puntual para evitar el sangrado. La intención es llegar al surco traqueoesofágico. Cuando te pegas tú a la disección de la tráquea, los nervios laringeos recurrentes van descendiendo, ni los veas. Es decir, no se debe de buscar ver los nervios laringeos recurrentes. Es muy complejo verlos y si los estás viendo quiere decir que no te estás pegando de manera adecuada a la tráquea, ¿no?
Entonces, en cuanto tú vas liberando la pars membranosa, los laringeos recurrentes van descendiendo de manera posterior con el esófago. Entonces, te vas metiendo ahí hasta que puedas rodear de manera completa la pars membranosa y pasar por detrás de la tráquea. Cuando logras eso, lo que se recomienda es pasar una cinta umbilical que te ayuda para levantar la tráquea, y esa misma tracción que haces con una cinta umbilical eh, te expone el campo, te expone el plano que hay entre la pars membranosa y el esófago, y puedes continuar con una disección cortante con tijera hasta tener libres los dos, la tráquea completamente de manera inicial, y que puedas valorar bien la zona enferma. ¿Ok? Ojo, hay algunos tipos de estenosis que cuando tú liberas la tráquea, ¿sí?, se ven como aquí. Es decir, tu apariencia es que la tráquea está normal. Y dices, ¿dónde está la estenosis? Entonces, muchas veces la lesión, el tejido cicatrizal está por dentro. Entonces, es una estenosis concéntrica. Ahí lo que tienes que hacer es, en ese momento, dejas al ayudante y tú haces una broncoscopía transoperatoria, ¿sí?, donde tienes que localizar la altura de la lesión. Y por transiluminación le puedes indicar a tu operador el sitio de la lesión. El ayudante lo que es ahí, generalmente metemos una aguja que vemos con el broncoscopio para marcar tanto la zona proximal de inicio de la estenosis, y a partir de ahí podemos identificar cuál es la zona distal y calcular nuestra zona de resección. El objetivo final es que tengamos esto, los dos cabos, tanto el proximal como el distal, libres. Si se fijan, aquí ya hay parte de la cara posterior de la anastomosis, y están listos para la aproximación. Esto es lo que mencionaba, es uno de los conceptos que se deben de tener: la anatomía del surco traqueosofágico, ver cómo viene la irrigación, ¿sí? Siempre es lateral y tiene afluentes hacia la pared lateral de la tráquea. Entonces, cuando tú disecas todo lo que es la cara anterior, pues la parte cartilaginosa, no tienes ningún problema de sangrado, lo puedes hacer incluso con el electrocauterio, pero cuando llegas a lo que es la parte, vamos a decir, más externa de los cartílagos, ¿sí? Ahí es donde empieza a haber problemas de sangrado. Y repito, generalmente ahí la disección tiene que ser con tijera por la cercanía del nervio laríngeo recurrente, porque se debe de evitar una lesión por energía, ¿no? Entonces, esto mencionábamos, evitar una disección extensa. Esta disección, que la hemos llegado a hacer y la hemos visto, es padrísima cuando tienes, sobre todo en pacientes delgados y con cuellos largos, puedes tener casi toda la tráquea visible, ¿no? No obstante, no es tan recomendable por el riesgo de devascularización. ¿Okay? De manera inicial, ¿sí? Esto es lo que les comentaba hace ratito. Cuando tú rodeas la pars membranosa, puedes pasar por atrás un ángulo y pasar una cinta umbilical que, al, entre comillas, colgar la tráquea, ¿sí? Te permite visualizar el, el, el plano de disección. Ahora, yendo un poco hacia lo que es la anastomosis, una vez que se resecan la zona enferma, el punto aquí es cómo seguir ventilando al paciente, ¿no? Entonces, ojo, lo primero que se divide es la zona distal de la enfermedad, ¿sí? Entonces, calculamos bien dónde está el sitio de estenosis, y de manera distal, ahí hacemos la división. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros estamos haciendo la división, debemos tener ya listo un tubo armado, un tubo anillado, para colocarlo de manera distal y pasar la conexión a través de los campos por arriba para que el anestesiólogo se conecte, y entonces tú tengas una ventilación
vamos a decir, de manera en el cabo distal de la tráquea, ¿sí? Por aquí tengo una imagen, voy a adelantarme un poquito. Ahorita la vemos. Entonces, eso es lo más urgente, tener controlada la vía aérea, divido y hacia la parte distal pongo el tubo anillado. Cuando ya tengo asegurada esa vía aérea, que inflamos el globo y el anestesiólogo te dice, tenemos capnografía, ya todo se relaja y tienes el tiempo necesario para trabajar la parte proximal de la lesión. Y esto es incluso en los casos de estenosis subglótica, trabajar hacia lo que es el cricofaringio, dividir el cricoides cuando es necesario, la cara anterior, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Y preparar el cabo proximal. O sea, ahí puedes invertir el tiempo que quieras para ya estudiar, entender bien cómo es la estenosis, hacer la resección proximal y sobre todo dejar la mayor cantidad de tejido sano, proximal, que es lo más difícil para tener una adecuada anastomosis. Y una vez yendo a la anastomosis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es la colocación de dos postes. Y hay cirujanos que lo hacen con una seda del 2 ceros. Se pone un punto del cabo proximal al cabo distal, sin anudar, y dejando las agujas por fuera para que el nudo te quede por fuera. Desde ahí ya vamos empezando con este concepto, ¿sí? Y ponemos un segundo poste en el lado contralateral. Esto te permite mantener en posición, ¿sí? O confrontar los dos extremos de la anastomosis. Y número dos, cuando tú haces tracción de estas riendas, te puedes calcular, te das cuenta de qué tanta tensión hay. Es decir, si vas a tener problema al momento de anudar tus hilos para que te dé la tráquea sin mayor tensión, ¿no? Que es un concepto muy importante para evitar la recurrencia o la restenosis, ¿no? O algo más difícil, pues como más grave, las dehiscencias. Posteriormente, ya que tenemos estos postes establecidos, lo que vamos a hacer es colocar de manera inicial los puntos de la zona de la cara posterior. Entonces, se va poniendo cada punto, empezando de en medio hacia la periferia. ¿Sí? Puedes empezar de tu lado derecho, de tu lado izquierdo, como tú quieras. Eso no va a alterar el orden. Al final de cuentas, va a ser el anudar si es de en medio hacia afuera, como colocaste los puntos. Entonces, una vez que tú colocas los puntos, los vas refiriendo antes de anudar con pinzas Kelly, ¿sí? Lo que se recomienda es que los que están en sentido, en la cara posterior, las Kellys vayan hacia los campos que están hacia arriba, ¿sí? O puedes poner la mitad, por ejemplo, la del lado izquierdo del paciente, las Kelly las pones hacia arriba y las del lado derecho del paciente hacia abajo, con la intención de no equivocarte a la hora de anudar los hilos, ¿no? Entonces, la cara posterior, que es la que prácticamente es la más importante, es la de la pars membranosa, ¿sí? Generalmente se ponen puntos, ¿sí? Hasta, hasta acercarse, ¿sí? Dejar libre únicamente 1.5 centímetros de cartílagos de manera anterior. Es decir, que sean los menos los puntos que vamos a poner en la cara anterior de la traqueoplastía. ¿Cómo se ponen los puntos? Bueno, hay una regla de 3 por 3, es decir, tomo 3 milímetros de este lado y 3 milímetros proximales. Y entre un punto y otro debe de haber un espacio de 3 milímetros, ¿sí? Entonces, sobre todo en vías aéreas grandes de personas mayores, la mayor cantidad de puntos es lo mejor, ¿sí? Acuérdense de que nuestra anastomosis sea hermética.
La sutura que se recomienda generalmente es el Vicryl 4 ceros, que es un multifilamento, que es más fácil de anudar. Los nudos en ausencia de memoria, bueno, son más, quedan más fijos y sobre todo no tienen un efecto cortante a nivel del cartílago, como si lo tienen otros monofilamentos, específicamente el prolene o el monocril. Ya que hay algunos grupos que les gusta, ¿sí?, utilizar monofilamentos. No obstante, en estudios comparativos, eh, en general no ha habido una diferencia, sobre todo en las complicaciones mayores, pero sí los pacientes que llevan a cabo anastomosis con monofilamentos tienen mayor incidencia de enfisema subcutáneo. Entonces, esto quiere decir que hay cierta lesión a nivel del cartílago por el efecto cortante de los monofilamentos. En el caso de que tengamos alguna estenosis un poquito más larga, de 4 o 5 centímetros, y que hayamos decidido hacer una resección donde la anastomosis nos va a quedar tensa, es necesario recurrir a las maniobras de liberación de la laringe. Entonces, esto, como veíamos, una vez que tú aprovechas tu colgajo de la herida, el colgajo superior, tenemos que ir hasta el hueso yoides para identificar este hueso y los músculos que se insertan ahí. Las maniobras liberadoras lo que implican es que tengamos que cortar, ¿sí?, la inserción de, sobre todo los músculos a nivel de la línea media del yoides, ¿sí?, y tengamos que cortar los cuernos laterales del mismo hueso. Esto lo que va a permitir es que haya un descenso de 1 a 1.5 centímetros de lo que es la vía aérea, y entonces nos quita la tensión superior. En el caso del extremo inferior de nuestra anastomosis, se puede llegar a recurrir a maniobras de liberación del mediastino, las cuales son un poquito más complejas, pero bueno, en estos casos lo que hacemos es una disección roma pegado a la tráquea hasta llegar a la carina. Lo que haces ahí es tratar de liberar toda el tejido areolar laxo mediastinal, que es en el que se encuentra la tráquea, para que te dé un poco más de liberación hacia arriba, ¿no? Entonces, generalmente con esas dos maniobras, tú le quitas toda la tensión a la anastomosis y pues puedes lograr técnicamente algo más factible al momento de anudar tus hilos, ¿no? Esto es lo que mencioné, ¿sí? Entonces, antes de anudar, lo primero que hacemos es jalar de las riendas de los postes laterales que pusimos para ver realmente qué tanta tensión hay. Si hay mucha tensión, hacemos maniobras de liberación, tanto arriba como abajo. Si no es necesario, no tenemos que hacer nada, ¿sí? Siempre recordar que una vez que tienes controlada la vía aérea de manera distal, entonces te da opción de estudiar adecuadamente la estenosis, resecar todo el tejido fibroso y en lo posible es evitar hacer una anastomosis sobre tejido cicatrizado. Bueno, en casos de estenosis subglóticas muy altas, en ocasiones hay que recurrir a la resección de la parte anterior del cricoides. Recordemos que la parte lateral del cartílago, las partes laterales siempre deben de prevalecer, ya que es el sitio de entrada de los nervios laringeos recurrentes. ¿Okay? Siempre anudamos, ¿sí?, de en medio hacia afuera, iniciando por la cara posterior. Generalmente hasta que nos acercamos prácticamente a tener 1.5 centímetros libres de cartílagos. Ahí lo que hacemos es la conversión. Generalmente se retira el tubo que tenemos colocado, el tubo anillado de ventilación distal, se retira y el tubo original, el tubo orotraqueal, se debe de avanzar a través de la anastomosis parcialmente realizada, dejando únicamente los puntos restantes de la cara anterior.
estos prácticamente se dan con ya el tubo colocado, el tubo definitivo, que va a servir para la extubación. En el grupo de Boston se hace muy interesante porque ellos mencionan que en casos un poquito más complejos aprovechan los tiempos y generalmente es en toda la anastomosis de manera secuencial en apnea, con la intención de ver de manera adecuada, ¿sí? Que el tubo no les eh, obstruya la visión y poder colocar los puntos de manera adecuada. Entonces, al final de la cirugía, todos van a tener esto, que es una flexión del cuello. Hay algunos que acostumbran dejar un punto del mentón a la cara anterior del tórax, con la intención de que el paciente no haga un movimiento de hiperextensión que pudiera aumentar la tensión de la anastomosis y tener una dehiscencia, ¿no? Hay grupos que lo hacen, nosotros generalmente sí ponemos un punto, lo dejamos 5 días, lo quitamos y lo primero que hacemos es que el paciente se mantenga en una posición neutra de la cabeza por otros 7 días y posteriormente ya inician la rehabilitación a este nivel, porque generalmente muchos generan una contractura. Lo que mencionaba en los casos de estenosis subglóticas, ¿sí? Donde tenemos tráquea normal, afortunadamente, pero el problema está a nivel del cono. En estos casos lo que tenemos que hacer es realizar la resección del cartílago cricoides, como se muestra en esta imagen, ¿sí? Y aquí está el ejemplo del tipo de estenosis. Y posteriormente tenemos que hacer un ascenso, ¿sí? Liberar la tensión inferior del extremo distal de la tráquea. Si se fijan, las anastomosis a este nivel son un poquito más irregulares, ¿sí? Se anastomosan prácticamente al cono. ¿Sí? Y entonces el corte a nivel de la tráquea tiene que ser un poco biselado para dar la forma de el cartílago que se resecó. Esa es la famosa traqueoplastia tipo Pearson, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vemos una vez que se hace la pared posterior de la anastomosis. Como mencioné, se quita el tubo distal y se avanza al proximal y esta es nuestra visión casi para terminar la anastomosis, donde nos faltan los puntos de la cara anterior, ¿no? Que son estos que se ponen. Son puntos simples, ¿no? Se pone igual siguiendo la misma regla de 3 por 3, la mayor cantidad de puntos posibles y se anudan con la intención de que el nudo te quede por fuera. A este respecto hay mucha controversia, hay gente que ha mencionado que el dejar los puntos por dentro genera mayor inflamación, colonización y mayor incidencia de estenosis. Esto no ha sido comprobado en estudios, en ensayos, generalmente son estudios retrospectivos, algunos prospectivos y no ha habido algún clínico controlado, ¿no? Eh, en Pittsburgh, algunos de los cirujanos de tráquea, en Minnesota, el doctor Mogos, ellos mencionan que es igual, ¿no? Que en ocasiones los pacientes tosen los hilos después y a mí me ha tocado ver que sí, a veces llegan con tosieron un hilo y te van a ver muy, muy alarmados, ¿no? Esta era la imagen que buscaba hace ratito de cómo se ventila de manera distal, ¿sí? Entonces tenemos aquí el cabo distal y aquí tenemos un tubo anillado que estuvo ventilando toda la cirugía. Por abajo de los campos pasa y el anestesiólogo se conecta, ¿no? Entonces una vez que vamos a realizar la cara posterior, la anastomosis, a anudar los hilos, el ayudante con un pequeño Farabev retrae el tubo y el cirujano empieza a anudar la cara posterior. Esta es, yo creo que la parte un poquito más incómoda porque lo tienes que hacer con el tubo puesto y una vez que tienes la cara anterior, solo la cara anterior por hacer, retiras este tubo, avanzas el de arriba y pones los puntos anteriores como se muestra, ¿no? Aquí es un ejemplo, esta de imágenes de nosotros,
de tráquea, donde hay un ejemplo, ¿no? De cómo ponen los puntos. Ellos pusieron aquí 2 puntos con seda de lo que es el mentón a lo que es la cara anterior del tórax. Generalmente yo les recomendaría que si lo van a hacer, pongan un prolene o del 2 ceros y dejen no dejen tenso esto, ¿sí? No dejen tenso el hilo, dejen suficiente distancia para que no tengamos este efecto de que se esté jalando la piel y que pueda llegar a esfacelarse. Recordar que esto solo es un tope para que cuando el paciente, si llega a tener la intención de hacer una extensión, sienta que hay algo ahí que le va a recordar que no es buena idea, ¿no? Al menos los primeros 5 días. Eh, ya acercándonos al final, o sea, ¿cuál es el manejo postquirúrgico que ha generado mucha controversia? Bueno, el objetivo es siempre que el paciente salga extubado con oxígeno suplementario. Eh, Antes de la extubación se recomienda hacer una broncoscopía y aspirar toda la sangre y coágulos que se acumularon durante el procedimiento, con la intención de que el paciente no vaya a toser o tosa lo menos en el postquirúrgico inmediato, ¿sí? Entonces, esto se debe de hacer. Se debe vigilar al paciente en una unidad de terapia intermedia donde tengamos monitorización. Se debe de evitar el uso de esteroides ya a partir de este momento, ya que tenemos una anastomosis que requiere un proceso de cicatrización adecuado y algo que no es infrecuente es la aparición de enfisema subcutáneo, ¿no? Como se muestra en esta imagen, eh, genera mucha controversia. eh, la gente, el intensivista, las enfermeras empiezan a llamar de que el paciente se infló, ¿no? En ocasiones es inevitable que los pacientes en el posoperatorio inmediato tosan. Recordemos que la anastomosis aún no está hermética y la tosidura, bueno, pues es un mecanismo de precisamente un aumento de la presión dentro de la vía aérea con las cuerdas vocales cerradas. Entonces, genera una fuga a través de la anastomosis. Indudablemente, cuando tienes una cantidad de enfisema subcutáneo grande, pues implica que puedes tener alguna deficiencia parcial de la anastomosis, pero esto no debe de considerarse una falla, ¿sí? Es una complicación que generalmente se resuelve de manera conservadora, quitas 1 o 2 puntos de la herida, ¿sí? Todos buscamos tener una herida así, ¿no? En cirugía de tráquea hay grupos que dan puntos separados, aunque estéticamente no es lo mejor, pero te da la capacidad de que en casos de enfisema subcutáneo quites 1 o 2 puntos para que se esté fugando por ahí el aire escapado y evitemos este pánico que se genera, ¿no? Eso sí, un paciente que desarrolla enfisema subcutáneo, que es un indicador de que hay una dehiscencia parcial, pues sí, el paciente tiene mayor riesgo de presentar una estenosis en el postquirúrgico tardío, ¿no? Entonces, estos son los que se deben de revisar de manera más temprana, posterior a la cirugía. Esta tabla ya la hemos revisado anteriormente sobre los resultados que tienen los grupos, ¿sí? Mencionamos la vez pasada el estudio de Wright con más de 900 pacientes. Lo más importante es vean, o sea, la media de longitud del tamaño de las estenosis, ¿no? La media es como de 3 centímetros, ¿sí? Pero bueno, hay gente que impresionante, ¿no? Han resecado hasta 6,5 centímetros. Se menciona por algunos autores clásicos que tú puedes quitar hasta la mitad de la tráquea. Generalmente eso aplica para personas jóvenes con cuellos muy largos, ¿sí? Y generalmente cuando se llega a hacer, pues es en grupos que tienen bastante experiencia, ¿no? Eh, Complicaciones de la anastomosis, ya las revisábamos también, no son nada despreciables, pero generalmente son del 15 al 20%, y la estenosis aún sigue siendo un problema que se debe de resolver.
Hay grupos que tienen muy buenos números, 16, 17%. Llama mucho la atención el reporte de Bright, hasta 45%. Pero como mencionábamos, una vez que tú tienes una estenosis de una anastomosis, es más fácil, es más noble el poder corregirlo y plantear una solución. ¿Ok? Este, entonces, bueno. Podemos concluir que la cirugía de tráquea es un procedimiento que es necesario en el aprendizaje y en el armamento del cirujano. Menciono cirujanos porque es inevitable que tanto el cirujano oncólogo, el de cabeza y cuello, el cirujano general, en algún momento de su práctica deben de enfrentar esta situación, entonces deben de tener los conceptos. Y esos conceptos anatómicos son muy importantes para evitar complicaciones y obtener unos resultados satisfactorios, ¿no? Se requiere el interés, como lo tuvo el doctor Pearson, como lo tuvo el doctor Grillo, como continúa su legado el doctor Mathisen en Boston y como Sheikh Keshavji lo hace en Toronto para desarrollar clínicas de cirugía de tráquea y desarrollar la práctica en este campo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su interesante conferencia. Invitamos a nuestro público a que nos hagan llegar sus dudas. Por lo pronto, damos la palabra a la enfermera María de la Luz Hernández. También tenemos como participante al señor Martín Sánchez Garza. Por favor, plantee su duda. Sí, buenas tardes. Quisiera saber dos cosas importantes. Veo que en las diapositivas se veía el nudo de la cara posterior intraluminal. ¿Eso es así? Y dos, ¿existen parches o existen filtros como los de Greenfield para cirugía vascular en tráquea? Bien, sí, gracias, doctor. Generalmente, los que se ven en la imagen, algunos puntos que quedaron dentro de la luz. Y era lo que yo mencionaba. Generalmente tú pones las suturas de manera que cuando te anudes queden por fuera. Cuando estás anudando, a veces la forma en que expones, en cómo bajan los nudos, en las fotos hacen que se vean como que están quedando por dentro, pero a final de cuentas, en la broncoscopía final, los nudos están por fuera, ¿no? Pero sí, hay algunas imágenes de las que presenté donde los nudos están por dentro. Y eso a veces pasa cuando tienes muy poco espacio. Me ha tocado cuando tienes suturas con agujas muy pequeñas y que te cuesta técnicamente mucho dar el punto. Entonces, cuando tú quieres dar un punto de revés para que el hilo te quede por fuera, muchas veces no es tan sencillo, o a veces me ha tocado también agujas muy grandes y no tienes otra opción, ¿no? Entonces ahí lo que recomiendas es evitar, por ejemplo, lesiones cuando estás muy cerca del esófago o empiezas a desgarrar el tejido. Es preferible hacer un punto de derecho y que el nudo te quede por dentro. O sea, esa sería una de las recomendaciones. Bueno, número dos, algún sustituto de la tráquea, no. O sea, hay stents, o sea, un poquito de, recordando alguna analogía con el filtro de Greenfield, el stent de Boston, que es un metálico autoexpandible, es a lo mejor lo más parecido, pero jamás va a sustituir el tejido cartilaginoso, ¿no? Entonces hay muchos estudios experimentales donde se han colocado stents de este tipo, stent de Silastic, y se envuelve, entre comillas, en pericardio bovino y crecimiento, etcétera. De esto hay muchos intentos experimentales de sustitución de la tráquea. Desafortunadamente, el tema siempre es la vascularidad de lo que tú intentas hacer. O sea, ese es donde ha sido el punto difícil. O sea, ¿cómo vascularizas un injerto, no? Se han intentado
moldes, ¿sí? Impresión 3D con diferentes matrices, algunas más parecidas a colágena, para sustituir la tráquea. A estos que se han presentado en N cantidad de congresos y en general tienen buenos resultados, o sea, técnicamente es factible, pero a largo plazo no presentan resultados. No sabemos el porcentaje de estenosis y la interrogante siempre es cómo se vasculariza ese injerto, ¿no? Los primeros intentos de trasplante de tráquea fueron un poquito parecidos, este, se hicieron en Barcelona, se hicieron en Suecia, en el Karolinska. Hay mucha controversia alrededor de ello, a veces ya nadie quiere hablar al respecto, pero era algo similar, o sea, tráqueas de cerdo, tráqueas recombinantes que se cultivaban con células madre totipotenciales que se mencionaban así en esos años y estas células eran del paciente, del receptor, o sea, eran estudios muy bonitos, pero una vez que se anastomosaban, los resultados a largo plazo desafortunadamente no eran buenos y el principal, vamos, el tema era la vascularidad del injerto. Ya para terminar la respuesta, hay un cirujano de cabeza y cuello en Estados Unidos que bueno, publicó dos trasplantes, bueno, no son de tráquea, son trasplantes en bloque traqueoesofágicos, con toda la vascularidad de la laringe y la bronquial. Entonces, o sea, si tú trasplantas un bloque que ha de haber sido una cirugía horrible de muchas horas, entonces tú puedes hacer anastomosis microvasculares de precisamente la vascularidad y tener resultados a largo plazo. Es un reporte que me llama mucho la atención. Presentaron dos casos pero se están aventando prácticamente un trasplante en bloque del cuello, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y le hacemos llegar preguntas que nos llegaron en el chat. El señor Francisco Isaac Almaguer García dice que sí ha llegado a utilizar sellantes tipo fibrina sobre la anastimosis. Sí, claro que sí, sobre todo sobre la cara anterior, cuando hay mucho tejido fibroso y que ya nos quedamos un poco cortos de cartílago, o a veces la anastomosis es un tanto irregular, con mucha inflamación, nos ha llegado a suceder. Sí, pues hemos utilizado fibrina, ¿sí? Los derivados de esta. Hay incluso, hemos utilizado un par de veces algunos tipo matriz, eh, que son un poquito más herméticos, obviamente mucho más costosos. No podría yo decir que buenos resultados, porque no lo podemos comparar contra un grupo donde no lo hayamos hecho, ¿no? De manera individual lo hicimos porque vimos que después, al final de la anastomosis, había mucha inflamación, había algunas zonas un poco irregulares y quisimos poner algún sellante, ¿no? Dos veces lo hicimos con derivados de fibrina y uno con matriz. Afortunadamente en estos casos no tuvimos estenosis, sobre todo a largo plazo, pero no podría yo decir que fue secundario al uso de fibrina y al respecto no hay estudios, ¿no? Hay que recordar, esto es un tejido muy diferente, es cartílago, sobre todo la parte anterior. La parte posterior es muy difícil de colocar ya al final algún sellante. Entonces no es lo mismo este tejido que un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de lo que podría comentar al respecto. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del señor Javier Cortés. Dice, hola, ¿han tenido experiencia con medicamentos que inhiban la estenosis como la pirfenidona? He estudiado muchos de algunos grupos en INER, el doctor Íñiguez. No, en lo personal no, un estudio en pacientes donde aplican pues el fibroquel, ¿no?
una cuestión muy similar. Y bueno, pues ellos sí lo han comparado, a nivel experimental lo han comparado y se ha visto el beneficio de aplicar alguno de estos, de alguno de estos agentes. Pero hay muchas variables que causan un cierto sesgo en los resultados cuando uno compara una intervención de este tipo, ¿no? Yo creo que la cirugía, la fisiopatología de la estenosis es un tanto compleja que en general tú comparas por un resultado final muy grueso, por ejemplo, si se estenosó o no, si fugó o no, pero bueno, yo en lo personal no lo he utilizado, he seguido algunos grupos que lo recomiendan, inclusive de manera secuencial, y han reportado que los pacientes desarrollan menos estenosis, ¿no? Hace algunos años, bueno, yo todavía era residente, eh, hacíamos algunas dilataciones traqueales, no era traqueoplastia, eran dilataciones traqueales en pacientes con vasculitis sistémicas, en ese entonces conocido como Wegener, y les inyectábamos mitomicina C un grupo que era de 10 versus 10 pacientes. A largo plazo prácticamente no se ve una diferencia en los días a recurrencia de estenosis o necesidad de dilatación de los pacientes con Wegener, ¿no? Entonces, prácticamente sigue a nivel experimental el uso de estos agentes. Desafortunadamente, pues seguimos dependiendo de muchos de los conceptos en cirugía de tráquea que se desarrollaron hace más de 50 años y que pues han prevalecido a través del tiempo debido a pues la ausencia de alguna maniobra tecnológica, biológica, que realmente haya impactado. Gracias, doctor. El señor Francisco Isaac Almaguer García pregunta, ¿qué experiencia tuvieron de traqueoplastías en pacientes con ECMO? No me ha tocado ninguno. En lo personal, un caso en la medicina privada, se sugirió porque era una paciente con una lesión un tanto compleja y posterior a la traqueoplastía, este, no era tanto o sea, no era tanto que hubiera habido alguna falla a nivel de la anastomosis, sino más bien tenían problemas para la ventilación. Entonces, había una situación adicional en la paciente que eh, no nos dimos cuenta, pues de una lesión del laringio recurrente, no ventilaba bien un lado de manera aguda. Entonces, había mucha confusión si era la traqueoplastía o era su mecánica ventilatoria. Y ahí se sugirió poner a la paciente en ECMO, revisar la traqueoplastía, hacer una reconstrucción pues, más importante. Pero afortunadamente, con el manejo conservador, el manejo de cuidados intensivos, la paciente empezó a mejorar y ya, nos dio la posibilidad de extubarla. Ella fue una de las pacientes que no pudimos extubar de manera inmediata como es la recomendación. Y es básicamente la experiencia que me ha tocado, ¿no? Pero sí hay algunos otros grupos donde han llegado muy complejas o problemas de cicatrización post tuberculosis, post vasculitis, los cuales pues el paciente se pone en ECMO e ingresa al procedimiento quirúrgico, ¿no? Aquí lo que se me hace reporta la dificultad técnica mayor es que el paciente está anticoagulado, ¿no? Cuando estás en ECMO. Entonces, bueno, ahí el campo quirúrgico, la pérdida de sangre, el sangrado, la visión, se ha reportado que es más complejo, ¿no? Pero bueno, está reportado, o sea, y tiene un sentido, ¿no? Que si llegas a tener un paciente muy comprometido en la vía aérea, pudieras colocarlo en ECMO para hacer un procedimiento muy extenso. La enfermera María de la Luz Hernández pregunta,
Soy enfermera, ¿qué cuidados debemos tener en pacientes con este procedimiento? Sí, no, muy buena pregunta, ¿no? Porque generalmente son quien cuidan a los pacientes, ¿no? Este, lo principal es que debemos entender que un paciente que llega a piso, a una unidad de terapia intermedia, a vigilancia posquirúrgica de una traqueoplastía, es porque el grupo quirúrgico consideró que tiene una cirugía satisfactoria. Entonces, yo lo que los invitaría es a que pensaran en un paciente que sale a piso después de una reconexión intestinal, ¿no? Es una anastomosis, un procedimiento que hay que cuidar. Entonces, básicamente es saber que el paciente debe de estar en reposo, que no debe de hiperextender su cabeza. Eso es lo que pasa cuando un paciente con un punto de seguridad del mentón a la cara anterior del tórax. Mencioné que si hay un poquito de enfisema subcutáneo que se siente como escarchita, puede ser normal, sobre todo cuando el paciente tiene tos, ¿no? Y básicamente, o sea, que el paciente incluso después de 24 horas de vigilancia y que respira bien, el paciente inicia la vía oral, ¿no? Entonces, que debe de familiarizarse más con este tipo de cirugías y que en general la evolución va a ser buena, ¿no? Que saber, bueno, los mecanismos, datos de alarma, ¿no? Un enfisema subcutáneo que aumenta y que le causa un deterioro al paciente. ¿Cuál es ese deterioro? Que el paciente empieza a tener alguna desaturación. Entonces, eso sería uno de los datos. Afortunadamente hemos tenido ningún caso de una dehiscencia completa que sí ha sido reportada. Estos casos pues prácticamente son catastróficos y afortunadamente solo han sido anécdotas los reportes en la literatura, ¿no? En general, la cirugía de tráquea cuando se realiza en un centro, vamos a decir, dedicado, por eso mencioné yo al final la importancia de establecer un equipo, una clínica de tráquea, donde se manejan estos conceptos, en general la evolución es buena. Última pregunta, doctor. Mario Esteban Hernández dice, buenas noches, ¿qué complicaciones a largo plazo se pueden presentar en pacientes con cirugía de tráquea? Claro, muchas gracias. Bueno, a largo plazo la principal es la estenosis, es decir que, y parece paradójico, ¿no? Porque tú lo operaste por una estenosis, por una obstrucción de la luz de la vía aérea, y que después de tu cirugía, bueno, se vuelva a cerrar. Esa es la principal complicación. Mencionamos que dependiendo del grupo se reporta del 15 hasta un 40%, pero como hay que recordar que el cartílago lo que hace para sanar, lo primero que hace es reblandecerse, como si fuera, como si fuera chicle. Se reblandece para volver a unir, ¿no? Y tener, y tener una continuidad, ¿no? Es la forma en que cicatrizan los cartílagos. Entonces no es infrecuente que en las primeras 2 semanas incluso tengas un área de malasia a este nivel. En la evaluación posquirúrgica del paciente, dependiendo de la densidad de los síntomas, en ausencia de síntomas, haces una broncoscopía de control al mes, precisamente para ver si se está estableciendo una estenosis mediata, ¿no? Realmente no es inmediata. Lo que se cierra antes de una semana, antes de 2 semanas, es una falla técnica, ¿no? O es una falla técnica o los tejidos no eran los adecuados en ese momento para hacer la cirugía. O sea, ahí no hay duda. Y a largo plazo, pues realmente es lo que mencioné, la estenosis, ¿no? Afortunadamente, las estenosis en posterior traqueoplastia son más fáciles de manejar, son muy nobles a la dilatación, a la colocación de un stent en ocasiones de 6 meses a un año, mientras el cartílago lleva su proceso de cicatrización, logra fuerza tensil y logra estabilidad, ¿no? Que no haya malasia.
Entonces, tenemos algunos pacientes en esa situación que después de un año hemos retirado el stent y en ese momento ya la luz residual de la tráquea posterior a la cirugía es adecuada y ya no tienen recurrencias. Esa es la principal. Hay algunos pacientes que llegan a tener alguna lesión, sobre todo por energía, a nivel de uno de los laringeos recurrentes. Entonces hay pacientes que tienen cierta ronquera o cierta disfonía a largo plazo. Es un poquito difícil saber si estos pacientes ya tenían una lesión previa. Por eso es muy importante que como parte de la evaluación preoperatoria se tenga la valoración por otorrino para ver desde el punto de vista funcional cómo están las cuerdas, ¿no? Son las que yo mencionaría. De ahí para allá, cuando tú tienes un paciente con una cirugía exitosa, el paciente desarrolla su vida de manera normal. Doctor, nos llega una pregunta de última hora de Francisco Isaac Almaguer García. Dice, tuve oportunidad de estar en el hospital Petit-Salpêtrière en París, en donde no realizaban traqueotomía a pacientes que se metieran en ECMO por COVID hasta más de un mes y no reportaban estenosis traqueal. ¿Qué explicación tendría? Bueno, lo que estoy entendiendo es que, o sea, no intervenían, bueno, ahí no intervenían la tráquea. Si el paciente está en ECMO, si tenían más de un mes a los pacientes con ECMO, hay grupos que tenían pacientes con ECMO 3, 4 meses en espera de un trasplante pulmonar. Ahí la explicación número uno es que no están interviniendo la tráquea, es decir, no le hicieron traqueostomía y los dejaban en ECMO. Me imagino que estaban bajo ventilación mecánica, ¿no? Eh, no todos los pacientes bajo ventilación mecánica, afortunadamente, desarrollan una estenosis subglótica. Hay algunas unidades de terapia intensiva que tienen bastante cuidado con este tema y miden de manera rutinaria con un manómetro la presión del manguito, ¿no? Del globo del tubo traqueal. Hay algunas unidades de terapia intensiva que tienen ya estrategias para evitar la estenosis subglótica, como es el desinflado secuencial del tubo traqueal. Me imagino que en estos casos donde pues estaban a media pandemia, no hacían esto, no desinflaban los globos, al contrario, pero yo considero que pues número uno, no invadían, no hacían traqueostomía, eso es un factor de riesgo muy alto para estenosis glótica. Y número dos, probablemente el número de pacientes, no creo que han sido muchos ECMOs para tener un resultado significativo y poder establecer alguna conclusión. Y me refiero que a veces hay estudios de estenosis glótica posterior a intubación traqueal con 500 pacientes, ¿no? Entonces puede ser el número de pacientes, pero yo pensaría, me quedo con el dato fuerte que es que no todos los pacientes variantes ahí, este, pues, que intervienen en la presencia o no de estenosis. Hasta desde quién te intuba, si es un grupo dedicado un intensivista, eso tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, en la contingencia, en algunos de los países como nosotros, bueno, pues a veces te intubaba a alguien que jamás había intubado debido al número de casos que tuvimos, ¿no? Pero bueno, sería lo que yo pensaría al respecto. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a nombre de CIPSA Trade esta interesante conferencia y a todos los asistentes los invitamos a que estén pendientes para nuestra siguiente transmisión. Las preguntas que pudieran aún llegar y las felicitaciones las hacemos llegar al doctor por correo y recibirán respuesta oportuna. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.